Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Una revelación inesperada sacude el mundo del entretenimiento turco. El nuevo proyecto de Atay Ulusoy ya tiene a su coprotagonista confirmada, y la elección ha desatado un verdadero torbellino de emociones. Asal Kaya está en shock, y las redes sociales arden. Hace apenas unos días, la producción del nuevo drama de alto presupuesto confirmó oficialmente que la coprotagonista de Atay Ulusoy será ni más ni menos que Melis Sözen, una de las mejores amigas personales de Asal Kaya. Esta decisión, aunque aplaudida por algunos críticos por su potencial actoral, ha generado un conflicto inesperado en la vida privada del galán turco. Recordemos que Atay y Asal compartieron pantalla con gran éxito en el pasado, creando una química inolvidable que conquistó a millones. Su amistad trascendió las cámaras y, según fuentes cercanas, mantenían una relación muy cercana fuera del set. Por eso, la decisión de elegir a Melis, quien también forma parte del círculo íntimo de Asal, ha sido vista por muchos como una jugada arriesgada que podría fracturar vínculos personales importantes. Una fuente cercana al entorno de Kaya declaró al respecto: Asal no se lo esperaba. Aunque apoya a Melis profesionalmente, siente que Atay debería haberle consultado al menos por cortesía. La elección la tomó completamente por sorpresa. Por su parte, Melis Sözen rompió el silencio tras la polémica y, con una sonrisa algo tensa, dijo: «Estoy feliz de trabajar con Atay. Lo admiro como actor desde hace tiempo, pero jamás quise causarle molestias a nadie. Este es un paso importante en mi carrera, y espero que Asal lo entienda». Los medios turcos no tardaron en especular sobre si esta decisión fue influenciada por tensiones anteriores entre Kaya y Ulusoy, o si simplemente fue una decisión creativa ajena a dramas personales. Sin embargo, el hecho de que ni Asal ni Atay hayan hecho declaraciones conjuntas desde el anuncio ha alimentado los rumores de un distanciamiento real. Un periodista del diario Posta compartió: «Hay un silencio muy elocuente. Asal no ha felicitado ni a Melis ni a Atay en redes, lo cual es extraño considerando que siempre ha sido muy expresiva en esos temas». Incluso en una reciente aparición pública, cuando le preguntaron sobre la noticia, Asal simplemente respondió: «Prefiero no comentar sobre decisiones profesionales ajenas. Cada quien sabe lo que hace y por qué lo hace». Su tono fue cortante y su expresión, visiblemente molesta. Este inesperado triángulo profesional ha generado una ola de comentarios entre los fans, quienes se dividen entre apoyar a Melis y criticar la falta de consideración hacia Asal. Muchos opinan que esta situación podría haberse manejado de forma más delicada, especialmente considerando los lazos afectivos entre las tres figuras involucradas. Por otro lado, fuentes dentro de la producción aseguran que la elección de Melis fue puramente técnica y profesional. «Buscábamos una actriz que pudiera igualar la intensidad de Atay, y Melis fue la mejor opción en el casting. No hubo motivos personales detrás de la decisión», afirmó el director del proyecto. Aún así, no podemos ignorar el impacto emocional de este giro en la narrativa personal de estas estrellas. Lo que parece un simple cambio de elenco se ha convertido en una historia de traición, silencios y emociones contenidas. El público ahora observa atentamente cada gesto, cada palabra, cada ausencia. Mientras tanto, en los foros de fanáticos y grupos dedicados a las telenovelas turcas, las teorías abundan. Algunos afirman que esta podría ser una estrategia publicitaria para generar expectativa en torno al nuevo proyecto. «No hay mejor promoción que un buen escándalo», escribió un usuario en Twitter. Otros, en cambio, sostienen que la tensión es real y que estamos presenciando el fin de una de las amistades más queridas del espectáculo turco. Incluso se han viralizado viejas entrevistas donde Asal y Melis hablaban con cariño la una de la otra, lo que ha hecho que muchos seguidores expresen su tristeza ante la posibilidad de un distanciamiento. Verlas juntas siempre era una alegría. Ahora se siente como si algo se hubiese roto, comenta una fan en Instagram. Por su parte, Atay Ulusoy ha optado por mantenerse al margen de la controversia. Fuentes cercanas aseguran que está completamente enfocado en su papel, preparándose intensamente para las exigentes escenas del nuevo drama, que se desarrollará en distintos puntos de Estambul y contará con una producción cinematográfica de primer nivel. Quiere demostrar que su regreso a la televisión no es solo un evento mediático, sino un paso firme en su evolución actoral, señala un integrante del equipo técnico.
Sin embargo, esta misma concentración ha sido interpretada por algunos como frialdad o desinterés por las consecuencias personales de sus decisiones. En un programa de espectáculos, una panelista comentó, está bien que se enfoque en su carrera, pero no puede ignorar que está afectando a personas que han sido parte importante de su vida. El guión del nuevo proyecto, que aún no tiene título oficial, gira en torno a una intensa historia de amor y traición entre dos personajes que pertenecen a mundos completamente distintos. Melis interpretará a una mujer fuerte, ambiciosa y compleja, mientras que el personaje de Atai será el de un hombre atrapado entre la lealtad familiar y una pasión incontrolable. Esta premisa ha sido vista por muchos como irónicamente cercana a la situación real que viven los actores. Entre tanto revuelo, Asal Kaya ha retomado la filmación de su próxima serie para una plataforma internacional y se la ha visto más reservada de lo habitual. Aunque algunos periodistas intentaron abordarla durante un descanso en el set, su equipo de prensa pidió respeto a su privacidad. Asal está enfocada en su trabajo y no hará más comentarios por ahora, fue el escueto comunicado. En redes, sus seguidores han iniciado campañas de apoyo bajo hashtags como #Asal estamos contigo y #Justicia para Asal, lo que demuestra que el cariño del público hacia la actriz se mantiene intacto. A pesar de las circunstancias. Paralelamente, Melis también ha recibido apoyo, especialmente por parte de quienes valoran su talento y piden que se la juzgue por su trabajo y no por su entorno personal. La cadena televisiva que emitirá el nuevo drama ha optado por no intervenir en la polémica, aunque ya se comenta que esta controversia ha elevado significativamente el interés por el estreno. Las cifras de búsqueda y menciones en redes se han disparado. Este proyecto podría romper récords incluso antes de salir al aire, declaró un experto en marketing televisivo. A medida que pasan los días, la tensión no disminuye. Al contrario, cada movimiento es analizado con lupa, desde quien sigue a quien en Instagram hasta quien deja de dar me gusta en ciertas publicaciones. Una historia que, en principio, debía centrarse en una producción audiovisual, ha mutado en una saga de emociones cruzadas, decisiones cuestionadas y lealtades en juego. Se espera que en las próximas semanas comience oficialmente el rodaje del drama, y tanto Melis como Atai deberán enfrentarse no solo a los desafíos del guión, sino también al escrutinio constante del público. La pregunta que todos se hacen ahora es, ¿habrá una reconciliación pública entre Asal y sus antiguos compañeros, o esta fractura es definitiva? Más allá del escándalo, lo que queda claro es que el universo del espectáculo no solo vive de talento, sino también de relaciones humanas que, en muchos casos, terminan siendo más complejas y apasionantes que cualquier historia escrita para la pantalla. Y mientras los protagonistas siguen adelante con sus respectivos proyectos, el público no puede evitar sentirse parte de este drama que, aunque real, parece sacado directamente de una telenovela. Queridas espectadoras, seguiremos informando sobre este drama que recién comienza. No olviden dejar sus comentarios abajo, contarnos qué opinan sobre esta situación, y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguna novedad. Hasta el próximo video.